Bueno, estábamos escuchando recién a Roto Percutor, este tema se llama Melancolía, forma parte del disco del mismo nombre, Roto Percutor, y para hablar sobre él con nosotros está Juan Otero, guitarrista del grupo. Juan, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les van? Sí, escucho muy bien. Bien, perfecto. También te recibimos bien desde aquí, desde Radio Universidad de Rosario, y te agradecemos desde ya por estos minutos para hablar de, bueno, de lo que es Roto Percutor, que es una agrupación que relativamente hace poco tiempo que está tocando, si bien cada uno de ustedes, de los músicos que integran Roto Percutor, tiene su trayectoria personal. Pero bueno, ¿cómo surgió el grupo? ¿Con qué inquietudes se unieron? Principalmente el grupo este, que es un grupo joven, también surge un poco como una necesidad de hacer esta música que es joven. Nosotros, como bien decías vos, cada cual por su cuenta viene teniendo distintos proyectos. Yo también soy integrante del Cuarteto La Púa, y a veces estéticamente los grupos con los que uno trabaja no coinciden con la música que uno va produciendo. Entonces esta en realidad este grupo surgió, primero apareció la música, y después la música un poco nos invitó a armar el grupo. Bien, y se presentaron recientemente en el Festival de Tango de Buenos Aires, pero me imagino que ya han ido circulando por la escena porteña, por lo menos, y con una estética que ya es conocida dentro de lo que es esta nueva oleada de tango, que se asimila un poco al estilo, ese estilo agresivo y temperamental, podríamos decir, que inició de algún modo la Fernández Fierro, ¿no? ¿Se identifican ustedes con ese estilo? A ver, sí, de alguna manera sí, porque yo calculo que lo más importante, somos parte de la misma generación, que es la gente de la Fierro, y mucha gente que está hace tiempo buscando, ¿no? Sí. El tango, digamos, ha tenido en los últimos 20 años un resurgimiento que llevó a que mucha gente aprendiese a tocar el tango tradicional, y lo viene haciendo y lo viene sosteniendo, y que al mismo tiempo muchos también sintiésemos la necesidad de hacer este tipo de tango que no existía, ¿no? Como una necesidad de cubrir un vacío que había, ¿no? Que tiene una impronta más actual, digamos, tal vez para resumirlo, digamos, estéticamente, con una violencia que tal vez el tango que de la década de oro no tenía, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Un poco para afinarlo, digamos, a los tiempos que corren, ¿es así la idea? Es exactamente eso, digamos, y también desde la situación de la composición, muchos veníamos tocando las melodías tradicionales, y tal vez en los grupos que teníamos, en los arreglos o las reversiones que hacíamos de las viejas y queridas melodías tangueras, habíamos encontrado, digamos, como un callejón sin salida. Entonces eso también de abrir el juego a que había otras melodías que no estaban siendo tocadas, otras armonías que no estaban siendo tocadas, y abrir el juego también a que entra el tango un poco más lo que transcurría en este momento, ¿no? Claro. Bien, está claro que, digamos, pisan en el tango como un género para potenciar la creatividad propia, digamos, de las ideas y del bagaje con que carga cada uno de ustedes como músico. Pero al margen de esto, digamos, de la composición y de lo que es de buscar cosas nuevas dentro del tango, nuevas sonoridades, me gustaría que nos comentes un poco cómo piensan al tango, no solo como música, sino como cultura en general, que abarca también, es decir, el baile, el vínculo con la gente, como en alguna otra época, digamos, se entendió en su máximo sentido de popularidad de este género. ¿Cómo ven el tango en ese sentido? Bueno, a ver, es interesante la pregunta, porque evidentemente, y esto es a veces difícil de admitir, hoy el tango no es popular como fue en su famosa década de oro, ¿no? Claro. Y esto es una circunstancia que podríamos pasar un rato largo analizando, pero, digamos, el tema más concreto es que había perdido actualidad, creo yo, el tango. El tango representaba a
a determinada generación, hablando musicalmente, y con la danza también. Y en el resurgimiento que apareció hace unos 20 años atrás, vino muy agarrado de la mano del baile, que está fenómeno, y nosotros tenemos un agradecimiento a los músicos que hacemos tango, un agradecimiento a los bailarines, porque al profesionalizarse ellos y pasar de la milonga y de una situación que la gente común bailaba, a convertirse en bailarines profesionales, subirse al escenario, de alguna manera sostuvieron, digamos, y abrieron un nuevo espacio, ¿no? Y que mucha gente también se acercó al tango. Después de la música, supongo yo, también lo mismo pasó en la década esta que se llama la década de oro del tango. Se fue expresando un momento, y esto también me parece que vino del neoliberalismo a lo que estamos viviendo hoy en día. Llegó también que la música y los músicos y nuestra manera de juntarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, hubo muchas cosas que el tango necesitaba mutar. Hoy por hoy la postura del hombre con relación a la mujer, el lugar que tenía la mujer del tango, todo eso es insostenible. Hoy ninguno que puede ser tanguero puede defender ese tipo de cliché, digamos, que había en otra época. Entonces eso también nos llevó a cambiar la música, a cambiar las costumbres, a cambiar la manera, a cambiar las cosas que nos parecían que estaban mal, ¿no es cierto? Y quedarnos con las cosas que nos parecen que están bien, porque de alguna manera es el mismo tango. Y si uno se pone a ver históricamente y escucha con detenimiento, no fue lo mismo el tango de los comienzos, de los años 20, de los años 30, tal vez, con lo que fue la explosión del 45, el 55 que hubo en nuestra música. Claro, sí, es muy interesante el panorama que estás trazando como descripción de época también, y lo cual ya habla de cierta ideología, porque vos hablaste, digamos, de conservar, entre comillas, lo bueno del tango y empezar a descartar lo que tiene que ver con lo malo, que está asociado a la ideología, una concepción ideológica. Pero, digo, volviendo al tema de la música, por ejemplo, si bien es cierto que ha habido como una profesionalización del baile, en ese sentido, que era el elemento más popular del tango en su época, hay experiencias de tango que tratan de revertir esto y de acercar el baile a la gente, pero en la música se ve un fenómeno particular, que es como que este estilo que marcan ustedes se está convirtiendo en una tendencia en muchos grupos, y es notable cómo hay, por ejemplo, una ausencia, como en otra época había, en otra estética del tango, de motivos melódicos que se repiten dentro de una misma canción. Hay mucha variación, hay mucha, digamos, despliegue dentro de un mismo tema. ¿Cómo tienen esta concepción afiatada, digamos, desde la composición? ¿Buscan algo en particular o buscan, digamos, no terminar con un producto determinado? A ver, entiendo la pregunta. Yo creo que te puedo contestar de lo que personalmente o de lo que nuestro percutor busca, ¿no es cierto? Sí, seguro. Yo entiendo que si bien ahí dentro hay, digamos, como un nuevo tango, y esto es una cosa muy interesante porque muchos de los que hacemos nuevo tango también hacemos tango tradicional. Esto es muy interesante porque nos ha ido pasando también que si bien nosotros empezamos a tocar tango no hace tanto, pero los grandes maestros que seguían vivos, que seguían manteniendo, digamos, el tango tradicional, fueron desapareciendo. Entonces, ese lugar lo fuimos ocupando nosotros. Tal vez no por mérito, sino por falta de otra gente. Claro. Hay una generación, digamos, que tiene entre 50 y 70 años que está un poco ausente en el protagonismo del tango. Es como que estaban los veteranos que habían sobrevivido de esa época, que se fueron muriendo por viejos nomás, y después aparecimos una generación que tenemos 40, alguno que otro ya arriba de 50, pero digamos más bien los intérpretes en este momento es gente más joven, es gente de 30 años, de 25 años. Eso naturalmente llevó, me parece a mí, a que cuando nos tocó, digamos, generacionalmente ocupar ese lugar de protagonismo,
también nos sintiésemos obligados por una cuestión ideológica de empezar a decir lo nuestro. En lo que voy a decir melódicamente, por ejemplo, el caso nuestro fue plantear una búsqueda sobre territorios que no se habían desarrollado. Claro. Y eso es un poco también, supongo, lo que le va pasando a otros colegas que hacen tango nuevo. Es yo tengo la necesidad de escuchar algo que no existe y me veo en la obligación de inventarlo porque lo necesito escuchar. Todos comparten como una estética medio experimental. Sí, porque totalmente. En eso también, y después como también pasó en otros momentos del género, uno se va agarrando de rasgos que le parecen característicos y de ahí va como definiendo una suerte de estilo. O sea, yo como investigador tengo, digamos, como una búsqueda que melódicamente tiene determinados rasgos, uso de características, y otras que me encantan y que me gustan estéticamente, me parece que no, claro, que no van, y aunque me encanten no las uso. Claro. Ahora, ¿tenés fe en que el público va a ir con el tiempo acompañando este estilo que vos decís que antes no se había profundizado o descubierto dentro del tango? Es que tiene que ser así, porque yo creo que, digamos, de alguna manera, a lo que tenemos que acercar es al público que no es tanguero, al tango. Claro. Porque este es el gran problema que hemos tenido también, con la desaparición de los grandes maestros, que fueron desaparición por grandes, también nos desapareció un público que era importante. Yo me acuerdo hace 10 años atrás uno llenaba de veteranos cuando iba a tocar. Y había como gente que era tanguera y un público tanguero que, bueno, desapareció. Y que nosotros tenemos que apuntarle a un pibe, una mina que tengan 20 años en este momento. Claro, ahora es difícil, yo lo veo, digamos, en la experiencia cotidiana, ¿no? Es difícil presentarle a una persona, como vos decías recién, entre 20 y 20 y pico de años, un nuevo público, un producto musical que tiene el título de tango, porque es asociado permanentemente a ese estilo que es opuesto, digamos, al que ustedes están llevando adelante ahora. ¿No te parece? Pero no creo que es opuesto, pero sí es verdad que los que hacemos tango nuevos nos tenemos que adueñar del tango. O sea, y un poco dejar de pedir permiso y esto que está sucediendo ahora, que hay mucha gente que está haciendo sus cosas nuevas y eso trae, y hay un público que no era tanguero, que se empieza a acercar al tango y de repente se da cuenta que se puede convivir y que una noche puede escuchar un grupo así como puede ser Roto Percutor, claro, con una estética más experimental, y si se aprendió a bailar y sabe unos pasos de baile, sin problema se puede ir después a la milonga a bailar D'Arienzo, que está todo bien, pero romper un poco el esquema de ese que había mucha gente que era D'Arienzo o nada, claro, o Pugliese y nada, entonces un poco abrir el juego, es decir, si estamos con 3 personas de público que nos vamos a tocar tango tradicional, preferible que haya 3 personas escuchando nuevo, porque a lo mejor mañana son 10 o son 20, son 200, digamos, que el hecho de que vuelva a ser más popular y masivo el tango implica un compromiso de renovarlo, porque es así, es música que es viva, y si uno analiza un poco la historia del tango, siempre fue así. No tenemos nada de novedosos nosotros. A Troilo le pasó lo mismo con De Caro. Él fue, en su momento, fue un renovador porque buscó sobre cosas que sus predecesores no habían investigado. Por ahí vamos. Eso no quiere decir que lleguemos al grado ese de popularidad que tuvo por ahí, claro, en esa época, ¿no? Claro, porque eso uno no lo puede de antemano andar especulando. Uno tiene que simplemente comprometerse con lo que le gusta y tratar de hacerlo. Si no, es como que tratando de buscar un público específico, si no seguiríamos tocando la comparsita. Ajá. Y está todo bien, pero claro, es música que está viva. Bueno, buenísimo, Juan, me quedo con este último concepto porque es de alguna manera una síntesis justa de lo que venimos conversando, digamos, música viva, acorde a los tiempos y a las necesidades que ustedes experimentan como músicos. Y aprovecho para preguntarte también, porque en el disco no veíamos la autoría, digamos, de los distintos temas. ¿Cómo componen los temas? Es mío, toda la música es mía. Ah, mirá vos, buenísimo. Y ahora vamos a escuchar un temita que es Afropsicopatía. Me gustaría que nos cuente por lo menos de dónde viene el título, con qué lo asociaste. Bueno, si vos te fijás, el tema que escuchamos anterior, que se llama Melancolía, Afropsicopatía, Melancolía y Resaca, es como una especie de suite,
claro, musical, se llama Suite Falso Montserrat, que tiene que ver también un poco con a ver, los títulos y la música que uno, con expresar lo que pasa. Hay un interesante resurgimiento de la parte negra del tango también, que era otra de las patas que estaba un poco oculta y que muchos de los que estamos haciendo cosa nueva vamos por ese camino, que hay ahí como una lucecita en algo que parecería que está muy adentro de la esencia tanguera y que de alguna manera la parte negra del tango en su momento no estuvo muy bien vista. Entonces por eso nosotros recuperamos eso también, la parte de afropsicopatía, de que la parte del candombe, de la milonga, todas esas cosas que es bien afro que tiene nuestra música. Perfecto, bueno, entonces nos vamos con Afropsicopatía, te despido y te agradezco por estos minutos y la seguimos en otro momento, si te parece. Muchísimas porque fue más que interesante. Bueno. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Otero de Roto Percutor y cerramos esta nota escuchando entonces Afropsicopatía.